SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, especial Cumbre del Clima, Visión Económica. Nunca una cumbre fue tan urgente, nunca su contenido fue tan importante y nunca su resultado fue tan irrelevante. Si no nos tomamos en serio el cambio climático ahora, será tarde para nuestros hijos. Estábamos en Copenhague hace 11 años cuando aceptamos que teníamos un problema, y en París hace 6 años cuando aceptamos que la temperatura subiera algo más de 1,5 grados. Y todas esas promesas serán nada, serán bla bla bla, desbordado por la indignación, a no ser que hagamos de esta cumbre de Glasgow el momento en que nos tomamos en serio el cambio climático. Es Boris Johnson y es la declaración que ha abierto una cumbre del clima que nunca había sido tan importante y que puede acabar siendo irrelevante como nunca. De momento, enormes declaraciones políticas y escasos compromisos económicos. Y esta es la clave de Hora 25 de los negocios hoy. Lectura de una COP26 que lleva a 30.000 delegados a Glasgow en una ciudad que es toda una metáfora. Problemas de desbordamientos, clima y huelga de limpieza por exceso de ratas en la ciudad. Lo que se está viviendo allí es exactamente esto, una de las cuestiones más urgentes, más importantes del mundo, decía Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Cada día que lo atrasamos hace que aumente el coste de estas acciones. Vamos a hacer que este sea el momento y vamos a responder a la llamada de la historia aquí, en Glasgow. Podemos hacerlo, solo tenemos que tomar una decisión para hacerlo, así que vamos a ponernos a trabajar. Y lo cierto es que Estados Unidos vuelve, lo cierto es que políticamente eso es importante. Trump queda atrás, Trump, que se descolgó de los acuerdos en la lucha contra el calentamiento climático, queda superado. Pero dicho eso, pocas más noticias económicas hay. El G20, la reunión de los 20 países más industrializados, en castellano y para efectos económicos, de los responsables del 80% de las emisiones de CO2 del planeta este fin de semana, no ha servido para nada. Para nada, es absolutamente para nada. Boris Johnson decía, hay que reincidir en el compromiso de no calentar el planeta más de 1,5 grados. Mario Draghi también. Tutti i paesi del G20 riconoscono la validità scientifica dell'obiettivo di 1,5 grados. Y lo mismo Pedro Sánchez. Reconoce la importancia de mantener el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados al alcance. Y todos ellos reconocen cuál es el objetivo, pero a partir de ahí, de adoptar acciones con un impacto inmediato. A partir de ahí, las acciones inmediatas brillan por su ausencia. Hay dos grandes materias en las que se debía y se quería actuar: carbón y el resto de combustibles fósiles. En castellano, carbón y petróleo. En carbón, absolutamente nada. Lo que se hace es minúsculo. Lo que se hace es prohibir el carbón internacional, teniendo en cuenta que China, fundamentalmente, ya lo había hecho, y China es responsable del 85% del consumo de carbón del planeta. Lo que hace el G20 primero y la COP26 después es la nada en estos términos. No hay ningún compromiso de dejar de consumir carbón doméstico. La mejor prueba de ello es que hemos acordado poner fin a la financiación pública de nuevas centrales térmicas de carbón en el extranjero de aquí a finales del año 2021. Así que hay prohibición de carbón en el extranjero, ninguna en lo doméstico. Y esto es carbón. En petróleo lo que hay es un compromiso validado de nuevo para que las emisiones en el año 2050 sean neutras. En el año 2050, salvo India, que esta tarde ha dicho que llegará a ese objetivo en el año 2070, es decir, 20 años tarde. Este es el micro paso que se está dando. Nada prácticamente en carbón, nada, absolutamente nada en petróleo. Y esto se suma a todo lo que hemos visto hasta ahora en materia de acuerdos contra el clima. Desde 1995 hemos vivido planes de acción, como el de Bali en 2007, mandatos como el de Berlín en el 95, protocolos como el de Kioto en el 97, plataformas como la de Durban en 2011, acuerdos como el de París en 2015. En fin, se ha vivido mucho, muchísimo,
y se ha avanzado poquísimo, hasta el punto de que esta noche el Fondo Monetario Internacional, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice literalmente que cuesta más reparar todos los daños que intentar evitarlos ahora. Lo cierto es que la factura de este desastre climático puede ser 1.000 millonaria, dice el Fondo Monetario. Sí, calcula el fondo que es necesario invertir entre el 0,2 y el 1,2% del PIB mundial para garantizar la reducción de emisiones comprometida en los acuerdos de París. Si miramos solo el PIB de los países más ricos, la factura aún se dispara. Se habla de hasta el 1,8% del PIB de los países avanzados, que es lo que se tiene que movilizar en los próximos años para cumplir con esos requisitos. De momento vamos tarde, anuncia el Fondo Monetario en una nota que ha publicado esta madrugada, y por eso pide acciones urgentes desde ya, acciones que deben pasar básicamente por desbloquear el fondo de 100.000 millones de dólares anuales con el que los países más ricos se comprometieron a financiar la mitigación del cambio climático en los países con menos recursos. Se pactó en París, pero han pasado 6 años y ese fondo aún no existe. La otra pata es la idea insistentemente reiterada por parte del Fondo Monetario de poner un impuesto al carbono, penalizando la emisión de cada tonelada con al menos $75. Así se reducirían emisiones y se conseguirían ingresos para financiar esa lucha contra el calentamiento global. Así que ahora mismo, poco en carbón, nada en petróleo. Este es el saldo de la cumbre del clima en materia económica. Todo lo demás es loable, las declaraciones políticas y la resolución para avanzar sin duda son imprescindibles, pero en materia económica algo hay que hacer y de momento lo hecho es casi nada. Con esto las bolsas están hoy festejando un resultado que, insisto, puede ser absolutamente inane. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y las petroleras están registrando beneficios récord. Sí, no en vano el petróleo sigue moviéndose en máximos de los últimos 3 años. El Brent roza ahora mismo los $85 porque es mayor la demanda que la oferta y eso se refleja, como dices, en las cuentas de las compañías que trabajan en este sector. Vamos a ver varios casos. Por ejemplo, la petrolera saudí Aramco ha publicado este domingo sus resultados y hasta septiembre ha obtenido casi 3 veces más beneficios que el año pasado, un 158% más en tasa interanual hasta los 30.400 millones de dólares. Una situación similar ha vivido la americana Exxon, que presentó sus cuentas el pasado viernes, un balance que reflejaba sus mayores ganancias desde 2017, según la propia compañía. Concretamente, los beneficios ascendieron hasta los 6.750 millones de dólares, unos resultados que también se reflejan en las compañías que operan aquí en España. En los primeros 9 meses del año, según notificó el pasado jueves, Repsol ha obtenido unas ganancias de 1.939 millones de euros frente a unas pérdidas del año pasado por valor de 2.500 millones. Aramco, 30.000 millones, 158% de aumento. Exxon, 6.700 millones. Repsol, 1.939 millones. Hay una cuestión de fondo y es la tecnología que ha de suceder a la de los combustibles fósiles todavía no tiene ni el suficiente dinero ni la suficiente fuerza detrás. No se está invirtiendo todo lo necesario para sustituir lo que se está desinvirtiendo en crudo. Así que la pregunta ahora mismo es ¿cuál es el futuro en todo esto y qué recorrido bursátil tiene? Joaquín Robles, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La caída de la inversión, insisto, en petroleras es muy notable, pero no hay inversión en renovables equiparable o suficiente para hacer ese reemplazo. Así que quien nos esté escuchando y esté pensando en su dinero, ¿qué hacer? ¿Invertir en petroleras o invertir en renovables? Bueno, a corto o medio plazo, desde luego que el petróleo va a seguir ahí, lo estamos viendo. Las renovables, claro que es el futuro, pero necesita de mucha inversión. Se estaba hablando, ¿no?, de ahí que subieran tanto durante el año pasado, de que 1/3 del plan de reconstrucción europea iba a ir a renovables, de que 550.000 millones del plan de Biden Infraestructuras también iba a ir a renovables, por lo que claro que tiene futuro. Pero es algo que va a llevar todavía décadas y luego veremos si a nosotros como consumidores nos beneficia una energía más limpia, porque obviamente claro que es mejor para el planeta, pero puede que nos encontremos que es mucho más cara de la que estamos pagando ahora. Es sin duda más cara de la que vamos a pagar y hoy el Fondo Monetario planteaba eso, no es una cuestión de si podemos
pagar la alternativa, sino de si nos podemos permitir no hacerlo. Y en esta le vuelvo a plantear dónde estar, qué nombres propios, qué posiciones tomar cuando uno escucha lo que usted dice, ¿no? Las petroleras son el presente, las renovables son el futuro, pero todavía son el presente las petroleras. ¿Dónde estar? Bueno, hay que poner en contexto, ¿no? Nosotros al final, cuando analizamos este tipo de mercados, nos vamos directamente al sectorial, ¿no? Invertir directamente a lo mejor en un ETF que aglutine las empresas más punteras de ese sector. Y, por ejemplo, mientras el año pasado subía más de un 60% ligado a renovables, por ese llamamiento, ¿no?, de todas las principales potencias mundiales a invertir en sostenibilidad, este año el MSCI de renovables cae más de un 30%. Nosotros, aún así, a medio largo plazo seguimos pensando que es una muy buena alternativa, pero muchas veces hay que poner en contexto, ¿no? Estas caídas ha sido quizá por la decepción de que los planes todavía no están llegando, pero nosotros pensamos que si tienes un horizonte temporal medioplacista 5 o 10 años, sigue siendo una muy buena opción meterse en sostenibilidad. Le pido que no se retire. El resto del mercado hoy, ¿cómo se ha movido? ¿Será un día festivo, un día, en fin, de cierta transición? Pues pese a ser festivo, el IBEX encabeza las subidas en el continente, se anota un 1,4% en la primera sesión de noviembre y se queda a las puertas de los 9.200 puntos, en los 9.182, impulsado especialmente por los avances en el sector financiero, con Mapfre liderando las ganancias. Se anota más de un 7%, aunque pocos valores han cerrado en rojo. Destaca la caída de PharmaMar, que tras unos resultados peores de lo esperado, cae hoy más de un 10%. Hoy la bolsa americana abierta y el mercado americano cotizando a esta hora, en fin, relativamente plano, en un día en el que sube un 0,1 el Dow Jones, baja un 0,1 el Standard & Poor's. Mercado, el nuestro, ¿dónde lo ven? Bueno, nosotros estamos viendo, ¿no?, como el IBEX 35 ha roto de una vez esa resistencia que tenía los 9.000 puntos, muy cerquita de esos 9.300 que coinciden con los máximos anuales. Nosotros pensamos que sí que podemos tener todavía inercia, encima ahora que los resultados empresariales pues parece que han puesto de manifiesto que la recuperación en los principales valores, sobre todo los financieros, está siendo muy buena. Esos máximos yo creo que los tenemos ahí de cara a final de año, pero a partir de ese nivel, ¿no?, de 9.300, 9.600 vemos muy poco recorrido a la bolsa española y preferimos apostar por otros mercados como es el americano. Pues Joaquín Robles, analista de XTB, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hora 25 de los negocios con Javier Ruiz. Well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Pay them more. Páguenles más, y el lema ahora mismo de si han de subir o no los salarios. Hoy hablamos con quien denuncia no que no estén subiendo, sino que llevan en lo que denomina glaciación salarial desde prácticamente principios de la transición. Y esta es la segunda glaciación salarial, la anterior fue siglo XIX. Hoy hablamos con el autor de Los salarios de la ira para preguntarle precisamente esto. ¿Deben subir los salarios? Miquel Puig, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Están subiendo los salarios y están haciéndolo en Estados Unidos, 4%, en Alemania, un 5%. Aquí están bajando un 0,5% y con un paro del 14%. ¿Hay que subir los salarios aquí o aquí va a continuar esa glaciación salarial? Es que el salario medio, no en España, sino en todo Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, están congelados desde mediados de los años 70, es decir, hace más de 40 años. El salario medio, no quiere decir de todo el mundo, naturalmente, hay gente que ha salido ganando, ¿no? Usted me dice que ahora están subiendo los salarios. Es verdad, pero también están subiendo los precios, que hacía mucho tiempo que no subían. O sea que está por ver si en este momento el salario medio está subiendo, está por ver. Uh-huh. Yo lo que defiendo es que los salarios tienen que subir, no en este momento necesariamente, pero tienen que subir para recuperar el terreno perdido en estas 4 décadas, porque si no, primero porque es de justicia, y segundo porque si no se nos va la democracia con ellos, se nos va el sistema, y el sistema quiere decir la democracia. Pero ahora mismo la pregunta ya no es solo si tienen que subir, sino si tienen que subir ahora. Tenemos una inflación del 5,5% y tenemos esa espiral, la de suben los precios, empatamos con salarios, se nos devan los precios otra vez. Eso por supuesto, como mínimo los salarios tienen que empatar con los precios. Eso por supuesto.
¿Y eso no genera una espiral de inflación? ¿Eso no nos genera todavía más precios? ¿O no acaba siendo pernicioso? Eso sin duda. De todas maneras, los precios no están subiendo en este momento porque los salarios estén subiendo, ni mucho menos. Al contrario, los precios precisamente se han mantenido durante mucho tiempo muy estables porque los salarios estaban estables. Ahora, ¿por qué están subiendo los precios? Bueno, pues por dos motivos, ¿no? Uno, porque se están produciendo escaseces de muchos productos, sencillamente por un tema de ciclo económico. Cuando se llega a esos, cuando se lleva 5 años creciendo, empiezan a faltar cosas, ¿no? Y cuando empiezan a faltar cosas, empiezan a subir los precios, empiezan a producirse agotamientos, y empieza a flaquear la economía. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Solo que ha habido el paréntesis de la pandemia. Hay otro factor, Este es el factor, podríamos decir, coyuntural de siempre. Todos los ciclos son así, ¿no? Más o menos todos los ciclos son así. Arriba un momento en que empieza a faltar cobre, empieza a faltar hierro, empieza a faltar mano de obra especializada, etc. Hay otro factor en este momento, que es que nos hemos embarcado en una transición digital y sobre todo energética tremenda. Es que claro, tremenda porque es necesario hacerlo, pero hemos decidido que en muy pocos años nos vamos a descarbonizar. Eso es una inversión brutal. Y normalmente, si fuéramos una familia y dijéramos, oye, bueno, es que hay que cambiar la casa, ¿no? Porque la casa se nos está cayendo. Bueno, pues lo primero que haríamos sería decir, bueno, pues entonces hay que ahorrar en algo. Pero claro, aquí no estamos diciendo vamos a ahorrar en nada. Aquí nadie está diciendo que vamos a ahorrar en nada. Lo que queremos es energía verde y al mismo tiempo pues seguir consumiendo lo mismo de siempre. Eso lógicamente produce también escaseces de todo, ¿no? De todo lo que está relacionado con la producción de energía verde. Ajá. Hay una pregunta en cuestión de salarios, porque es cierto que ahora mismo tenemos efectivamente un aumento de precios debido al abastecimiento, es verdad, debido a la transición energética. Pero hay una pregunta para quien nos esté escuchando, que es, bueno, llevamos 40 años con una congelación salarial, del salario medio, pero congelación salarial. Decía el gobernador del Banco de España, ojo a seguir subiendo salarios, ojo a intentar cazar los precios. Decía esto Pablo Hernández de Cos. Nosotros tenemos una visión, que creo que es la correcta, de que efectivamente el repunte de la inflación que estamos viviendo tiene un componente transitorio muy importante. El proceso inflacionista, la dinámica inflacionista fue fuera de este periodo de inflacionista que estamos viviendo, fuera largo y prolongado, pues la probabilidad de que se pudieran producir efectos de segunda ronda, sobre todo sobre, por ejemplo, el mercado de trabajo, pues serían más elevados. Pero no estamos viendo esos efectos de segunda ronda. Lo que básicamente dice el Banco de España es ojo con intentar cazar los precios porque uno sube nóminas, los precios suben, hay que volver a subir nóminas y esto se nos va. Si no subimos salarios ahora, Miquel Puig, ¿Cuándo han de subir los salarios? Aquí está, esa es la pregunta. Claro, es siempre que hay que ser prudente, que hay que cuidar con los salarios, pero claro, a base de esa lógica, llevamos 40 años, ya digo, con los salarios congelados. Y esa es una lógica que hay que romper. Yo no digo que la rompamos ahora mismo, porque entonces este señor tiene razón de que esto vamos a romper la cristalería, ¿no? Pero lo que hay que tener claro es que los salarios deben recuperar no recuperar lo que están perdiendo en este momento porque están aumentando los precios, sino que deben recuperar el terreno perdido y sencillamente que los países occidentales, España entre ellos, pueden pagar más a los asalariados. Hay una pregunta clave en todo esto y es, dice usted, están congelados los salarios medios. Es verdad, pero hay salarios, los salarios altos, los más cualificados, incluso, los tecnológicamente más aptos, que están subiendo mucho y mucho más que los precios, mientras que quienes no están en esos trabajos tan cualificados están viendo cómo son trabajadores pobres. ¿Se nos está abriendo la brecha de la desigualdad? Sí, si comparamos lo que ganaba el director general de una empresa del IBEX, para entendernos, o de las grandes empresas americanas cotizadas, ¿no? Hace 40 años o 45 años, el CEO, ¿no?, el director general de estas compañías, pues ganaba el equivalente a 20, 30 de sus trabajadores. Ahora gana el equivalente a 200 o 300 de sus trabajadores. Es decir, algunos salarios han subido muchísimo. Claro, usted comprenderá, y los que me estén escuchando, comprenderán que si el salario medio no ha subido y algunos pocos han subido muchísimo, eso quiere decir dos cosas. Primero, que el de alguien ha bajado,
Y segundo, que la distancia entre la gente normalita y los de arriba ha aumentado muchísimo. Y esto segundo es lo que tiene implicaciones políticas graves y para mí es una de las cosas que explica por qué las democracias liberales ahora están tan en cuestión, ¿no? Le han aparecido enemigos por todas partes, ¿no? Discursos nacionalistas, discursos de ultraderecha. Sí, xenófobos, etcétera, exactamente. Le pregunto por futuro. Escuche lo que dice Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas, de Economía francés, hablando literalmente de eso, futuro y cómo se ha de retribuir el empleo. Problème de rémunération qui continue à se poser en France. Le travail doit payer. El trabajo se debe pagar, dice. Hay una serie de actividades como la restauración, las sociosanitarias, empleados poco cualificados a los que probablemente hay que pagar más. Porque no se cubren sus necesidades. Y porque no tienen una remuneración justa. Esto es literalmente lo que dice. Sí. Y le planteo el dilema al que nos enfrentamos. Y a partir de aquí, ¿qué? Usted dibuja dos escenarios, uno que no gusta y otro, sinceramente, que repele, si me permite que se lo diga así. El que no gusta es el de una democracia de iguales, sí, pero con mucha frontera para que no entre mano de obra extranjera. Es, insisto, un escenario que no gusta, pero es que el escenario que repele es todavía peor. Una democracia de castas en la que hay ciudadanos de primera, los nacionales, e inmigrantes y ciudadanos sin derechos de segunda. ¿Hacia dónde vamos? Sí, vamos a uno de estos dos sitios realmente. Oiga, la persona que defiende más el sistema en el que los inmigrantes no tengan tantos derechos como los nacionales, pues no es gente de extrema derecha, ni mucho menos, ¿no? En el debate o en la presentación que tuvimos de este libro en el Círculo de Economía de Barcelona, pues precisamente Mascolell, que no es una persona de extrema derecha, sino todo lo contrario, digamos, defendía eso, bueno, quizá los inmigrantes no deban estar sujetos al mismo salario mínimo que los demás. A mí eso no me parece viable, porque eso es tanto como cargarse el salario mínimo, porque claro, si resulta que hay unas personas que pueden trabajar o se les puede contratar por menos que el salario mínimo, pues ¿quién va a contratar a los autóctonos al salario mínimo? Es decir, me parece que eso no es viable. Vamos a ver, oiga, los economistas, se dice que la economía es una ciencia lúgubre, ¿no? Porque siempre decimos todo tiene un precio. Y en el fondo, usted me está diciendo, hombre, es que las alternativas, ninguna de las dos son bonitas. Bueno, es que los economistas decimos siempre esto. Dice, usted quiere esto, pues tendrá que pagar un precio, ¿no? Esto no es el paraíso, esto es la tierra. Y las elecciones son entre cosas que no son del todo buenas. Y las opciones son estas que usted ha dicho. Y otra tercera, que es desmantelar el sistema del estado del bienestar, claro, que tampoco es nada agradable, ¿no? Pues los salarios de la ira, glaciación salarial y lectura, la que le recomendamos Miquel Puig, su autor. Gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Así terminamos el día en que hemos hecho balance económico de la Cumbre del Clima, COP26, que a esta hora deja importantes decepciones. Poco movimiento en materia de carbón, prohibición de la inversión internacional, algo que estaba prácticamente cubierto ya, y ningún compromiso en materia de petróleo, más que el de llegar a emisiones netas de cero en el año 2050. Hoy India dice ellos lo harán en 2070. Hoy, gran decepción. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.